Estamos en su programa en los tiempos de COVID y hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ya se está preparando, pero que sucederá próximamente, que es que en una embarcación 7 personajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional irán rumbo a Europa. Y según sus cálculos, saldrán de aquí el 3 de mayo y llegarán en 6 u 8 semanas a Europa en la segunda quincena de junio. Estos personajes son Lupita, que es Tzotzil, Carolina igual, Jimena, que es Chol, Yuli, que es Tojolabal, el señor Bernal, que es el mayor de 57 años, también Tojolabal, Darío, que es Chol, y Marijose, un transgénero que también es Tojolabal, que según dicen los compañeros selenitas, será Marijose el primero en descender. Y este navío, que se llama Escuadrón 421, se está adiestrando y partirá, como dijimos, el 3 de mayo, pero para hacer una reunión, reencuentro, yo diría unir las luchas de los europeos con los americanos para transformar el mundo. Es así como lo relaté, maestro Raúl Romero, que tiene información precisa del asunto. Muchas gracias, buen día, mi estimado Jorge. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, algunas precisiones quizá ahí, sobre todo es que esta es la primera parte del viaje. El 3 de mayo, efectivamente, como bien dices, sale esta embarcación con 7 integrantes del EZ y de las bases de apoyo, rumbo a Europa, pero es la primera parte de un viaje que será mucho más extenso y que los compañeros, compañeras, que el propio EZLN en sus varios comunicados ha indicado que es Europa es el primer destino, pero que tienen intención de recorrer los 5 continentes. Es decir, así es. Eso ya es una proeza si lo logra. Y no sabíamos esta segunda parte, qué bueno que nos haces la aclaración y la corrección, porque justamente en un diálogo pues nadie tiene la verdad absoluta, sino se trata de ir descubriéndole a la gente que nos escucha, a la audiencia, qué pasa. ¿Por qué esta iniciativa tan audaz como muchas otras de los compañeros que se levantaron y que transformaron el país, aunque no tan ampliamente como ellos y nosotros quisiéramos, pero siguen haciendo? Mira, lo que ellos y ellas han contado en varios comunicados, ustedes los pueden consultar en la página enlaceszapatista.org.mx, que es la fuente donde salen principalmente los comunicados del ZLN. A partir del 5 de octubre del año pasado, el EZ inició una serie de 6 comunicados donde anunciaban esta iniciativa. Primero, ponerlos un poco en contexto, este año se cumplen además 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, aquella que tú recordarás bien, en 2001, cuando el EZLN junto al Congreso Nacional Indígena y muchos miles, quizá diría hasta millones de personas en México salieron a manifestarse exigiendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. Y aquel esfuerzo titánico que significó recorrer una gran parte del país, hablar con todos los poderes, hablar con la sociedad civil internacional, y que derivó en lo que se ha llamado como la traición del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, ¿no? Porque el Estado mexicano se negó a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, se cumplen 20 años de aquel suceso, que además derivó en el ejercicio de facto de las autonomías por parte del ZLN, es decir, frente al no reconocimiento o a la traición o incluso a la contrarreforma de los derechos en materia de derechos de los pueblos indígenas, que significó en 2001, el EZ se fue a su territorio a construir su autonomía de facto, ¿no? Y allá ellos y ellas pues construyeron lo que demandaban: escuelas, hospitales, trabajo, vivienda y en fin, otras cosas que después podríamos hablar en otro momento. 20 años de aquel suceso. Pero también se cumplen 500 años de lo que se supone es la conquista, el cierre de la conquista de América, que es
los 500 años de la caída, ¿verdad?, de Tenochtitlán, ¿no? Que es y que justamente los zapatistas y una parte importante del Congreso Nacional Indígena dicen, pues esa conquista que en este disputo por el relato histórico, que es fundamental, que ya lo vimos en 1992 con los 500 años del supuesto descubrimiento de América, y que ellos más bien nombraron los 500 años del inicio de la resistencia negra, indígena, afro y popular, ¿no? Y que ahora precisamente dice son los 500 años, supuestamente se concreta la conquista de América o de México y de lo que hoy se conoce México, y ellos dicen, pues, ¿qué creen? Que esa conquista no ha terminado de suceder y no ha sucedido porque existen pueblos originarios que siguen defendiendo sus territorios, sus lenguas, que siguen defendiendo precisamente su derecho a autodeterminación de sus territorios. Territorios que no han sido conquistados. Y además de estos 500 años, de estos 20 años, pues todo esto acontece, bueno, el anuncio se da en un contexto de pandemia, en un contexto que me parece que la humanidad misma se ha percatado de las consecuencias perversas del desarrollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero fíjate, Raúl, perdón que te interrumpamos. Adelante, por favor. Mientras es esto cierto lo que dices, lo que vemos es que en lugar de que la humanidad diga, bueno, pues vamos a combatir todos esta pandemia, pues se encasillan en sus fronteras sin dejar de tratar de explotar todos los territorios, pero se encasillan en sus fronteras, y yo veo que el EZLN se abre y entonces dice, desde mi muy humilde figuración, abre los brazos y dice, somos todos unos, abracémonos y combatamos no solamente los anteriores asuntos, sino este que nos está perjudicando a todos. ¿Crees que tengo razón en eso o estoy muy demencial como ha sido mi militancia de izquierda? No, desde luego tienes toda la razón. Justo es una lectura que compartimos porque es un poco lo que iba. Mientras por un lado resurgen los nacionalismos conservadores, los nacionalismos recalcitrantes que cierran fronteras efectivamente bajo el argumento de cuidarse, de protegerse, de argumentos sanitarios, incluso en varios países del mundo se imponen toques de queda, se militariza la seguridad pública, o sea, mientras resurge ese ánimo nacionalista, conservador, y al mismo tiempo se continúa y se agudiza el extractivismo de los recursos naturales en todo el mundo, efectivamente, o sea, es una cosa que pareciera que va en sentido contrario. Los países se cierran, pero el mercado se sigue abriendo y la explotación sigue creciendo y la colonización de los territorios sigue creciendo. Y justo en ese momento, efectivamente, los compañeros y compañeras del EZLN, quienes también habían tuvieron sus medidas de sanidad y ellos nos han informado cómo les fue con sus propias medidas de sanidad, le deciden lanzar, creo yo, deciden lanzar una piedra al mar, de mirar más allá de nuestros encierros y de encontrarnos que en todo el mundo no solo hay despojos, sino que en todo el mundo hay resistencias. Y después de una serie de 6 comunicados que insisto, podrán ver ustedes en la página de Enlace Zapatista, que ahí se viene explicando desde octubre de que lo dieron a conocer esta iniciativa de recorrer los 5 continentes. En enero de este año, el 6º comunicado, que al mismo tiempo es el número 1 porque va en numeración en sentido inverso, los zapatistas y una gran cantidad de organizaciones y personas de todo el mundo firmamos algo que se llamó la Declaración por la Vida. Esta Declaración por la Vida, que viene firmada, entre otros, por Pablo González Casanova, por Gael García, por organizaciones por el Congreso Nacional Indígena, por Juan Villoro, por organizaciones en Grecia, en Estado español. López y Rivas, bueno, pura gente de primer nivel. Y de todo el mundo, así desde los compañeros y compañeras italianas, del pueblo vasco, en fin, bueno, esta declaración, que en realidad es como parte de del manifiesto que une a estas personas, organizaciones, tiene una conclusión que me parece fundamental,
que dice es el capitalismo, ¿no? El contexto, el sistema en el que ocurren muchas de nuestras desgracias. Es el capitalismo en el que ocurre la violencia patriarcal, es el capitalismo en el que ocurre la destrucción medioambiental, es el capitalismo en el que ocurre la violencia criminal, es el capitalismo en el que ocurre la violencia racial, es el capitalismo en el que ocurren muchos de nuestros peores demonios, por así decirlo, de las cosas que enfrentamos. Ojo, no significa, y eso han sido muy claros pues los compañeros y las compañeras, que sea el capitalismo el único de nuestros problemas, ¿no? Pero que sí es ese el sistema de explotación y dominación donde ocurren y se agravan todos los otros. Y entonces esta declaración se propone, quienes la firmamos, se propone luchar contra el capitalismo. Entender que es el capitalismo, este contexto de explotación y dominación, de poder y de riqueza, en el que ocurren todas estas atrocidades contra la humanidad y contra el planeta, y que no habrá cambios si no se lucha contra el capitalismo. Y esto es una conclusión interesantísima a la que hemos llegado, o se ha llegado en varios lugares, en varios países, después de una historia de gobiernos progresistas, después de una historia de gobiernos de capitalismo nacional, después de una historia de gobiernos socialdemócratas, después de una historia en la que se dio este debate entre si lo importante era tomar el Estado o cómo construir el poder desde abajo, en fin, aquella vieja frase de Rosa Luxemburgo, de socialismo o barbarie, hoy se reinventa y se pone en vida o muerte, ¿no? Que es vida, anticapitalismo, muerte, seguir por este sistema. Y esta declaración... Y ahora, perdón, interrumpir, ahora que hablas de Rosa Luxemburgo, me llama grandemente la atención que sean 4 mujeres, solo 2 hombres y un transgénero. ¿Qué nos dice eso? Que le está dando, como siempre le ha dado, y por eso estas personas se están preparando en un centro marítimo terrestre llamado Ramona, la famosa comandante Ramona, que desgraciadamente murió de cáncer. ¿Qué significa esto en un momento en donde la agresión a las mujeres, el feminicidio, en México está al tope de 10 a 11 mujeres asesinadas diariamente, y ya no hablemos de otras más cifras para darte la palabra? Mira, hace apenas unos años, 3, si no mal recuerdo, en el territorio zapatista, precisamente en el semillero Comandanta Ramona, ocurrió el primer encuentro de mujeres que luchan, al que acudieron más de 10,000 mujeres de 30 países. El zapatismo, las mujeres... Son cosas que no se conocen porque los medios de difusión están más pendientes, y Ninel Conde está casada con un señor fraudulento como Alcina, que este tipo de cuestiones. Perdón. Así es. No, ese es efectivamente el cerco mediático que se impuso desde el 94 y que hasta la fecha se mantiene, pues es difícil de romper, porque efectivamente cuando una fuerza política indígena con mujeres al frente y otroes, personas de la diversidad sexual, se dicen que otro mundo es posible, pues hay que cerrarle, porque a quienes están acostumbrados a ganar el dinero y el poder y la riqueza, pues no quieren que esas voces hablen, ¿verdad? Pero efectivamente este encuentro ocurrió 2018, más de 10,000 mujeres de todo el mundo acudieron a territorio zapatista, y si bien el zapatismo no es el primero ni es el único, es sí uno de los movimientos de referencia mundial que ha puesto el tema de las violencias patriarcales, feminicidas y de la lucha de las mujeres como una de sus principales causas banderas. Desde, como tú lo bien recordabas ahora, la comandanta Ramona, que en 1992 93, previo a la insurgencia, previo a la declaración de guerra, trabajó con la ley, con las mujeres zapatistas, las mujeres indígenas, y conformaron esta ley de mujeres indígenas revolucionarias, que significó que todas las mujeres que pertenecían al zapatismo tenían los mismos derechos y obligaciones dentro del ejército, más otras características. Y desde entonces en los territorios zapatistas se viene dando un cambio sociocultural y material, en donde las mujeres hoy, las mujeres indígenas,
indígenas hoy. Hubo un encuentro también en 2018, a mediados de 2018, a propósito de evaluar el proceso de Marichuy, del Consejo Indígena de Gobierno y su vocería, Así es. donde nos decían, ha habido por lo menos 6 generaciones de mujeres indígenas que pertenecen a la ZLN. Desde aquellas fundadoras, las abuelas, que vivieron el derecho, sufrieron, para decirlo, el derecho de pernada, sufrían violaciones por parte de los caciques, sufrían violaciones por parte de los maridos, sufrían violaciones y la violencia directamente, hasta las niñas hoy, las niñas zapatistas hoy, que ya eligen el género que quieren vivir, con el que quieren crecer. Y dentro de eso es un cambio sociocultural impresionante. Puede ser que alguien desde la ciudad lo vea como algo normal que ha pasado en todos lados, pero yo solo quisiera recordarles, en el Chiapas de los 80s, de los 90s, seguían viviendo estructuras coloniales, donde los no podían subir a las banquetas, tenían que transitar por abajo de las banquetas, porque si no, hasta las mataban a veces. Exactamente, entonces que ocurra esto hoy es algo, lo que quiero decirte es un poco, no solo es que el EZ ha sabido adaptarse a las demandas del mundo, sino que es un cambio también dentro del zapatismo, que es un cambio que se vivía allá adentro, que las mujeres han tomado, las mujeres además jóvenes, y ahora también, bueno, desde tiempo atrás también, desde hace por lo menos unos 10, 15 años, pero también una importante cantidad de compañeras, compañeros, compañeroas, como sean referidas, de la diversidad sexual, que son indígenas, que son zapatistas y que es ella. Entonces, justo creo que lo que tú destacas es algo importantísimo. No solo son indígenas yendo 500 años después de la supuesta conquista de México a Europa para llegar hacia agosto, se plantea a España, sino además al frente o como una de las primeras que pisará, uno de las primeras que pisará el territorio europeo y una persona trans dentro de al frente de esto. Entonces es un cambio cultural que además hay que destacar, no solo es un tema de identidades, no es el identitarismo, multiculturalismo neoliberal, es un tema de realidades materiales, donde esta persona trans no solo no vive el odio, no solo vive dignamente, sino que además trabaja, tiene su tierra, y es parte de una organización, que en la que vive dignamente, tiene acceso a la educación, tiene acceso a la salud, y que representa hoy precisamente ese cambio material y cultural que significa el zapatismo. Entonces eso me parece además desde una hazaña internacionalista, como tú bien lo planteas, ¿no? Que vuelve a poner frente a estos nacionalismos conservadores el internacionalismo como una piedra de bandera, que vuelve, te leo, a mí me parece 2 líneas que me parecen interesantísimas de esa declaración por la vida. Dice: el entendimiento de que el capitalismo es el sistema responsable de estos dolores, el verdugo es el sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal, el capitalismo. El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo. Estos líneas me parecen precisamente que dan ese sentido anticapitalista a la declaración, al propio viaje. Entonces es el elemento simbólico de indígenas con mujeres, hombres y otroas que van a Europa después de estos 500 años, la lucha anticapitalista, el carácter internacionalista, y todo esto en un contexto, como tú bien dices, no solo es diagnosticar el despojo, diagnosticar la destrucción del planeta, sino también es construir un algo nuevo, un algo diferente, un algo que hasta ahora no se ha permitido ser visible, articularse, y que creo que este es un gran esfuerzo de los compañeros por articular a todas esas luchas que están ahí resistiendo, desde el pueblo Sami, y que es un pueblo originario en Noruega, hasta el País Vasco, pasando por las resistencias en Londres, en Grecia, en esta los primera mapuches parte en Chile, en fin. Exactamente, esta primera parte en Europa. En todo el mundo. Y esto, yo diría, ahora que está de moda Joe Biden por su reforma, yo diría, pues es una reforma muy superficial del señor Joe Biden. La profunda es la del EZL. Y terminaría recordando un texto de Juan Villoro que dice: mientras en las elecciones pasadas Marichuy tuvo la certificación de 9 de 10 firmas que eran auténticas, Margarita Zavala tuvo 50% de firmas falsas y le dieron el registro a Margarita Zavala y no a Marichuy. Pero de las elecciones hablaremos contigo
próximamente a ver cuál es la posición que va a tomar el ZLN. El tiempo, desgraciadamente, ya se nos agotó para este segmento, pero te agradecemos mucho, Raúl Romero, estas reflexiones, y te llamaremos para que nos digas cómo ven las elecciones del ZLN, qué van a hacer, todo esto, y sobre todo ya que estén por allá, por aquellos lares, los compañeros, que nos relates cómo los recibieron. Sabemos que bien, hay mucha gente de Europa que viene y ha visto un faro en el ZLN, pero es mejor que tú nos los platiques. Muchas gracias, Raúl Romero, te mandamos un gran abrazo y otro enorme para todos los que están no en esta aventura, sino en este cambio profundo en el mundo y no solamente en México. Muy amable. Muchas gracias, Jorge, un abrazo a ti y a todo tu equipo.